¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo quiero hacer algunos comentarios en relación a lo que viene aconteciendo con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Él ha insistido que bajo ninguna circunstancia requiere del apoyo del Estado Mayor Presidencial, que inclusive los va a regresar a las áreas a las que pertenecen. Los que son militares, soldados, regresarán desde generales hasta soldados que están en el Estado Mayor Presidencial, los regresará a la Secretaría de la Defensa Nacional. A los que son de la Armada de México, pues irán a la Marina, seguramente, según López Obrador. A los que son elementos de la Policía Federal, también los enviará a esa corporación. Quién sabe, a ver si esto lo cumpla o en un momento dado lo convenzan de que es necesario, de que es indispensable que él cuente con un área de inteligencia, de seguridad. Yo no sé qué va a hacer en realidad López Obrador con esto, porque acuérdese usted que el Estado Mayor es una fuerza que golpea, que empuja a la gente, que la jalonea, que en muchos actos públicos del presidente Peña Nieto cerraba el recinto cuando era un acto cerrado, recinto de público controlado, no me estoy refiriendo al público en general, y no los dejaba salir hasta que no terminara el evento. Cerraban las puertas, inclusive en una ocasión una diputada federal se inconformó, se molestó porque tenía ganas de ir a hacer uso de los sanitarios y no le permitieron salir. El Estado Mayor Presidencial pues es una estructura que más que servir al presidente rechaza, empuja a la gente, jalonea, pone vallas, no permiten que el pueblo se acerque a saludar a un personaje que fue electo, elegido por la población. ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer López Obrador al final de cuentas para poder resolver este asunto? Pero hay algo que yo quiero agregar. El Estado Mayor Presidencial no lo podrá desintegrar López Obrador nada más de palabra. Esta estructura militar fue creada en el año de 1942 por un decreto del que fuera presidente de México en aquel entonces, el general Manuel Ávila Camacho. Así es que ahora tendría Andrés Manuel que seguir un proceso legislativo para poder que retornen a sus áreas correspondientes los elementos que integran el Estado Mayor Presidencial. Tengo entendido que son poco más de 4,000. Esta es información oficial. Vaya usted a saber si en algunos actos lleven mucho más personal. Eso yo lo ignoro. Se habla oficialmente de que son alrededor de 4,000 y tantos elementos del Estado Mayor Presidencial. Aunque yo no sé quién va a velar por su seguridad. Él dice que no requiere de una fuerza de estas características porque quien lo va a cuidar es el pueblo, porque él va a hacer justicia, que él no le teme a nada ni a nadie, porque no le ha hecho daño a nada ni a nadie. Sin embargo, pues ayer hizo declaraciones el que es el general Miranda, creo que es el titular del Estado Mayor Presidencial, quien dice que es indispensable que un presidente de la República sea cuidado en el sentido de darle seguridad, de darle protección por lo que representa. Ya no es un ciudadano cualquiera, no es un candidato, es el jefe del Estado mexicano y el jefe de gobierno. Eso quién sabe cómo lo vaya a resolver López Obrador o en último momento lo convenzan de que es necesario que siga conservando al Estado Mayor Presidencial. Otro tema breve que quiero abordar. López Obrador ha insistido mucho en que él seguirá habitando la casa que tiene en Tlalpan, que él no quiere, no desea vivir en Los Pinos, que es una residencia a la que se fue a vivir el general Cárdenas, porque le puso Los Pinos precisamente porque en Tacámbaro hay un lugar que así se llama y ahí pues inició el romance entre el general Lázaro Cárdenas del Río y la señora Amalia Solórzano, ya ambos fallecidos. ¿Quién sabe qué vaya a suceder con esto? Si efectivamente López Obrador
rechace totalmente Los Pinos para convertirlo en una estructura donde se cultive el arte, la ciencia y que la gente pueda entrar con toda libertad a visitar las instalaciones y hacer recorridos porque tiene jardines amplios y bonitos a ver qué es lo que sucede y que él se quiere ir a radicar, a vivir, mejor dicho, a habitar Palacio Nacional, porque ahí vivió el presidente Juárez y él quiere seguir ese ejemplo. Mientras tanto, pues acuérdese usted, el que conozca un poco de historia sabe que Palacio Nacional en sus orígenes fue el Palacio de Moctezuma. Con la conquista de los españoles, por un tiempo lo habitó Hernán Cortés. También ahí radicaron arzobispos, los poderes eclesiásticos, hubo una cárcel al fondo, a mano derecha, ahí estuvo la cárcel de la ciudad. Vamos a ver qué sucede con esta situación, a ver si efectivamente López Obrador no va a habitar en Los Pinos. Otro tema que también creo que vale la pena comentar. Dice López Obrador que él por ningún motivo va a utilizar el avión presidencial que se adquirió, no recuerdo si fue desde los tiempos de Felipe Calderón y se empezó ya a utilizarlo, lo entregaron durante el gobierno de Peña Nieto, que tuvo un costo enorme, es una deuda terrible que hay que pagar, y que él viajará en transporte comercial. También vamos a ver si efectivamente lo puede cumplir, porque al rato a lo mejor lo convencen y le dicen, si vas a viajar a una reunión de jefes de Estado, a un avión comercial, a lo mejor no lo permiten que aterrice por razones de seguridad, porque cierran los aeropuertos para que todos los jefes de Estado que vayan a un evento de carácter latinoamericano o internacional puedan surcar con toda libertad los cielos hacia donde se dirigen y aterrizar sin problema alguno. Yo no sé si él se seguirá sosteniendo en que no quiere utilizar el avión presidencial, quiere regresarlo, quiere vender todos los helicópteros, quién sabe qué es lo que vaya a suceder, habrá que estar al pendiente finalmente qué decisión va a tomar respecto a eso. Esto es interesante y le repito, lo de no utilizar al Estado Mayor Presidencial, hace unos días el general Miranda, que es el jefe del Estado Mayor Presidencial, explicó por qué sí debe de seguir funcionando el Estado Mayor Presidencial y que no lo pueden disolver así con palabras, se requiere de un procedimiento legislativo. Otro asunto que a mí me llama mucho la atención, de veras, que porque no se ha dicho nada importante acerca de la reforma energética. Hay por ahí algunos medios en internet que dicen que el próximo secretario de Hacienda sostiene que los precios de las gasolinas van a seguir vigentes. Yo como mexicano le di mi voto, entre muchos otros motivos, a Andrés Manuel, porque yo pensé que iba a hacer algún anuncio en el que dijera que a partir de que él se siente en la silla presidencial van a disminuir los precios de las gasolinas. Pero esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque están metidos los intereses de empresas norteamericanas, de empresarios mexicanos y de políticos mexicanos. Yo no sé si este es un tema que haya pactado López Obrador, no directamente él, su equipo, con empresarios norteamericanos, con empresarios mexicanos y también con Peña Nieto, para manejar con mucho cuidado este tema de los precios de la gasolina, que para mí sería maravilloso que como ¿qué le diré? Como un beneficio al pueblo de México, si hubiera una reducción de los precios de la gasolina, porque el precio es muy alto. ¿Por qué? Porque le estamos comprando toda la gasolina que consumimos a los Estados Unidos, les vendemos el petróleo en crudo y allá lo refinan las refinerías de Texas sobre todo, y nos lo regresan, pero ya a otro precio. Y bueno, yo no sé qué va a hacer con esto. Es un problema delicado para él, para López Obrador, enfrentar esta situación. No es tan sencilla. Habrá que tener
un poco de prudencia para ver qué sucede. Hay muchos temas que abordar, que comentar acerca de esta situación de la reforma energética, que tan solo por poner un ejemplo, si usted se informa, Campeche, la economía del estado se sostenía gracias a que Pemex le daba trabajo a infinidad de habitantes de esa zona que fueron despedidos a partir de la reforma energética y que vinieron lo de las rondas y que se otorgaron concesiones a empresas extranjeras, despidieron a miles de trabajadores que se quedaron sin chamba allá en Campeche, y con eso se golpea la economía de Campeche, y sobre todo se afecta a importantes grupos de habitantes de ese estado tan hermoso como es Campeche. Otro tema, los habitantes de Atenco insisten en que quieren hablar directamente con Andrés Manuel López Obrador porque no están de acuerdo con la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo las condiciones en las que se está haciendo. ¿Por qué? Porque los despojaron de sus terrenos, les han quitado, no me acuerdo cómo se llama este material que han extraído de cerros, pero son millones y millones y millones de toneladas las que se han extraído para compactar el piso sobre el que van a ir las pistas de despegue y aterrizaje de los aviones. Acordémonos que siendo presidente del Estado de México, Enrique Peña Nieto soltó un ataque feroz en contra de los que protestaban por la posible construcción de ese aeropuerto en otras épocas, donde había intereses del tío de Peña Nieto, del expresidente Salinas, de muchos grupos empresariales, a ver qué es lo que van a hacer con ese tema. Yo creo, desde mi punto de vista, que Andrés Manuel tiene el deber de escuchar a los habitantes de Atenco para saber qué va a pasar con ese asunto. Yo creo que sí se requiere a lo mejor de mejorar las condiciones del servicio de áreas aeroportuarias, mas no sé si este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México vaya a beneficiar, porque la gente pobre no viaja en avión, pero ¿cuántos de los políticos, empezando por Peña Nieto, han adquirido terrenos adyacentes o pegados al aeropuerto para hacer hoteles, cafeterías, restaurantes, tiendas, quién sabe cuántos negocios estén ahí? Por cierto, mira, aquí tengo un dato muy interesante que publica hoy La Jornada en la página, ahorita le digo, es la página 24, en una columna que se llama México S.A., que hace Carlos Fernández Vega. El endeudamiento en este momento de Pemex es de 106 mil millones de dólares. 106 mil millones de dólares al cierre de marzo pasado. Esto es una fortuna, esto es una cantidad absurda. Lo grave es que quienes pagamos todo esto somos los mexicanos, no lo pagan los políticos de su bolsillo. Ellos endeudan al país, contraen deuda pública, se han robado todo lo que han podido haciendo negocios sucios, y por eso México vive en las condiciones en las que nos encontramos millones de mexicanos. Y todos esos millones de mexicanos en un momento dado pueden sentirse inconformes si no se ven algunos resultados de inmediato. Yo insisto, esto de las gasolinas es muy grave porque no solo afecta al que tiene un vehículo para transportarse a su trabajo, para llevar a los niños a la escuela, no, esto repercute en los precios de muchos productos que son transportados vía terrestre. En fin, hay muchas cosas de qué hablar, pero pues yo ya no los quiero a ustedes aburrir con este tema. Ojalá me envíen sus comentarios. Por cierto, en el último video que grabé se me olvidó hablar de dos personajes que también fueron fundamentales en la lucha por la justicia en la historia de este país. Me quiero referir a
a los profesores que fueron egresados de la Normal Superior de Ayotzinapa y que después fueron muertos. Uno de ellos, el profesor Lucio Cabañas, que eran guerrilleros, no les quedaba otra, andaban en la sierra de Guerrero, y Genaro Vázquez, que creo que Genaro Vázquez fue el que murió aquí presuntamente en un accidente automovilístico en la carretera Milcombes, ahí por Puerto Garnica. Otros dicen que no, que fue privado de la vida por fuerzas federales, quién sabe. El caso es que cuando su cuerpo, yo no sé si vivo, agonizando o ya muerto, lo trajeron al Hospital Civil de Morelia. No sé qué fue lo que sucedió ahí, porque todo lo ocultaron. Solo inventaron que venía Genaro Vázquez con un grupo de 2, 3 personas y con un maletín lleno de dinero y muchas armas. Ya sabe usted que en este país el gobierno se las ingenia para inventar cosas. Y también ayer no mencioné el asunto de Ayotzinapa. Se espera que haya, sí lo mencioné creo, pero yo exijo que ahí haya justicia, la verdad, justicia y la verdad, no esa verdad histórica que hizo el señor Murillo Karam. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Están vivos? ¿Están muertos? Yo, créanme lo que por el tiempo que ha transcurrido, deben de estar muertos, pero ¿quién los mató? ¿Quién intervino? Yo no creo que la policía municipal de Iguala y el grupo de delincuentes de los Rojos hayan podido mover a más de 43 estudiantes. Esto se requiere en donde intervenga una corporación especializada en operativos masivos. Así es que si esto no se aclara, será otro dolor con el que seguirán cargando los padres de los muchachos de Ayotzinapa. En fin, hay muchos casos de injusticia, de atropellos que seguiré comentando. También me quedo pensando, ¿qué va a suceder con todos esos políticos, empezando por Peña Nieto, que han saqueado al país, que lo han endeudado, que han intervenido, si no directamente dando órdenes para que fuerzas federales o estatales y hasta municipales lleven a cabo homicidios? Yo no sé, yo lo que sí estaré muy al pendiente, y así como reconozco el triunfo legítimo, inobjetable de Andrés Manuel López Obrador, porque nadie le puede decir que no ganó, tendré que hacer comentarios cuando algo no me parezca. Otro asunto que es importante, que se debe de resolver con mucho cuidado, es lo que ha acontecido en el estado de Puebla. Ahí aseguran las gentes del poder y del Instituto Estatal Electoral, que controla el gobierno del estado, que ganó la esposa del señor que fue gobernador del estado, que sigue siendo gobernador del estado, que ese grupo fue el que ganó las elecciones. Sin embargo, los grupos de Morena dicen todo lo contrario, que ahí desaparecieron actas, alteraron actas, que hubo compra del voto. El partido Morena tiene una estructura jurídica que va a tratar de echar abajo, mediante un procedimiento jurídico, ese supuesto triunfo de la esposa de Moreno Valle. Ojalá se actúe con mucha honestidad y rectitud, porque a mí se me hace muy raro todo esto, porque además se acaba de señalar que encontraron bodegas allá repletas de material electoral. No aclaran si ese material electoral ya estaba marcado o este material electoral desapareció para que cuando se hiciera la contabilidad de los votos fuera favorecida a la esposa de Moreno Valle. No lo sé, no hay ni información fidedigna ni fuentes reales en quien confiar. Así es que, como siempre, los saludo a usted con mucho aprecio, con mucho gusto, y envíenme sus mensajes, sus críticas, sus comentarios, y un saludo afectuoso.